¿Sabes cuánto vale tu empresa? No te pregunto si tienes una cifra en la cabeza. Eso lo tiene todo el mundo. Te pregunto si esa cifra y la que calcularía un comprador serio hoy, ahora mismo, son la misma. Porque en la mayoría de los casos que veo no lo son. Y la diferencia no es pequeña. He visto empresarios convencidos de que su negocio valía 4 millones. Y luego llega el comprador, hace los números y ofrece 1,5. Y no porque el negocio sea malo, sino porque lo que estaban midiendo con instrumentos totalmente distintos. Y también he visto lo contrario, dueños que pensaban que su empresa valía poco, que estaban infravalorando un activo que tenían delante y no sabían leer. En este vídeo te voy a explicar cómo se calcula realmente el valor de la empresa cuando hay una compraventa de por medio, qué es lo que mira un comprador, qué metodología usa y cuáles son los 4 factores que más mueven esa cifra hacia arriba o hacia abajo. Sin fórmulas imposibles, sin lenguaje financiero innecesario, solo lo que necesitas para entender, para saber en qué posición real está tu empresa hoy. Vamos a lo primero. ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que cree el dueño y lo que calcula el comprador? Hay dos errores típicos y curiosamente van en direcciones opuestas. El primero es sobrevaluar. El dueño lleva 10 años construyendo esa empresa y ha sacrificado fines de semana, ha puesto dinero de su bolsillo cuando había que ponerlo, ha resuelto problemas que nadie más hubiera sabido resolver. Y eso tiene un valor emocional enorme. Pero el comprador no paga por ese esfuerzo. Paga por los flujos futuros. Por lo que esa empresa va a generar después de que su dueño se vaya. Y ahí es donde el cálculo cambia completamente. El segundo error es infravaluar, que este es menos frecuente, pero existe. Dueños que llevan años mirando solo la cuenta de resultados y no ven que tienen activos intangibles que un comprador estratégico sí valoraría mucho. Una base de clientes fidelizada, una marca con reputación en su nicho, una cartera de contratos recurrentes, un sistema operativo que funciona sin depender de nadie específico. Esos activos no aparecen en el balance, pero en una valoración de compraventa son a veces lo más valioso de todo. Entonces, ¿cómo se hace bien? ¿Qué metodología usa realmente alguien que compra empresas de forma profesional? La metodología más usada en operaciones de compraventa de empresas medianas, lo que en España solemos llamar las pymes, entre medio millón y 10 millones de facturación, se llama valoración por múltiplo de EBITDA. Voy a explicar qué significa eso porque la verdad es que es fundamental. El EBITDA es una palabra en inglés que básicamente significa el beneficio operativo de tu empresa antes de descontar los impuestos, los intereses y las amortizaciones. En términos sencillos, es lo que genera tu negocio cada año antes de pagar Hacienda y antes de contar con el desgaste del equipamiento. Es la foto más limpia de cuánto dinero produce tu empresa en su actividad normal. ¿Y el múltiplo qué es? Es un número por el que se multiplica ese EBITDA para llegar al valor de la empresa. Si tu empresa tiene un EBITDA de 1 millón de euros y el múltiplo que aplica el comprador es de 4, tu empresa vale 4 millones. Si el múltiplo es de 2, vale 2 millones. Y si es de 6, vale 6. El EBITDA lo puedes calcular tú y el múltiplo lo pone el mercado. Y es lo que negocia el comprador. Y aquí es donde está el problema real. La mayoría de los dueños conocen su EBITDA aproximado, pero no saben qué múltiplo le corresponde ni por qué. Y eso es exactamente lo que un comprador sofisticado usará a su favor. Si tú no sabes que tu empresa debería valer entre 4 y 5 veces su EBITDA, por sus características, el comprador te ofrece 2,5. Y lo vas a negociar tú desde la ignorancia. ¿Qué determina el múltiplo? Eso es lo que vemos ahora. Estos son los 4 factores que más impacto tienen en el múltiplo. No son los únicos, pero son los que en mi experiencia mueven más la aguja. Factor número 1, la dependencia del fundador, que ya lo vimos la semana pasada. Si la empresa no funciona sin ti, el comprador aplica un descuento. Y no porque sea mala persona, sino porque está comprando un riesgo. Si tú te vas, el negocio se cae y él pierde su inversión. Factor número 2, la concentración de los clientes. Si el 60% de tu facturación viene de 2 o 3 clientes, el comprador ve un riesgo enorme. ¿Qué pasa si uno de esos clientes se va después del cambio de dueño? La empresa puede perder la mitad de sus ingresos de golpe. Una cartera bien diversificada, donde ningún cliente supere el 15 o el 20% del total, vale mucho más. Y no porque genere más dinero hoy, sino porque es más estable. Factor número 3, la recurrencia y la predecibilidad de los ingresos. Hay dos tipos de negocios, los que saben aproximadamente cuánto van a facturar el mes que viene y los que no tienen ni idea. Un negocio con contratos de mantenimiento anuales, con suscripciones, con clientes que compren de forma regular, vale más que uno que depende de proyectos puntuales, aunque facturen lo mismo. La razón es muy simple, el comprador puede proyectar el futuro con más seguridad. Y el factor 4 es la documentación y el orden contable, que es el que más sorprende a los dueños, porque una empresa que tiene sus cuentas perfectamente ordenadas, sus contratos documentados, sus procesos escritos y sus relaciones con proveedores formalizadas, vale más en una operación que una empresa idéntica con resultados, pero con el cajón de los papeles hechos un desastre. ¿Por qué?
Porque en la fase de análisis que hace el comprador antes de cerrar el trato, lo que se llama la due diligence, que básicamente es la revisión exhaustiva de todo, cada problema que aparece se convierte en una reducción del precio o en una razón para abandonar la operación. Ahora te voy a contar un caso real. Obviamente no voy a dar nombres ni sectores identificables, pero el patrón es exactamente el que acabo de describir. Hace no mucho trabajé con una empresa de servicios. Eran dos socios, llevaban unos 8 años en el mercado y una facturación en torno a los 2 millones anuales, con un beneficio operativo de unos 300.000 al año. Cuando me llamaron tenían una oferta encima de la mesa de un comprador, 900.000. 2 veces y media su EBITDA. Para el sector y las características de esa empresa debería haber estado entre el doble y el triple más arriba. ¿Por qué tan bajo? Había 3 problemas concretos. Un cliente representaba el 45% de la facturación. Ningún proceso estaba documentado y los dos socios eran los únicos que sabían hacer el trabajo técnico central de negocio. Trabajamos durante varios meses en esos 3 puntos, no en crecer más, sino en hacer la empresa menos dependiente y más documentada. El resultado fue una segunda ronda con otro comprador a 2.200.000. La diferencia no fue crecer, fue prepararse. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Lo primero, entiende que la valoración no es un número fijo, es un rango. Y dentro de ese rango hay margen de maniobra. Ese margen es el que se trabaja antes de que llegue el comprador, nunca durante la negociación. Lo segundo, si no sabes en qué rango está tu empresa ahora mismo, te recomiendo que hagas el ejercicio de calcularlo. No hace falta un Excel complicado, sino con las 4 variables que hemos visto hoy: la dependencia del fundador, la concentración de los clientes, la recurrencia de ingresos y el orden documental. En la descripción de este vídeo tienes un enlace a una calculadora gratuita que hemos desarrollado en Dharma Brokers. No te va a dar un número exacto, porque eso requiere un análisis real, pero sí te va a dar un rango orientativo y, lo más útil, te va a señalar exactamente qué factores están bajando tu múltiplo. Si después de eso quieres analizar en profundidad, en la misma página puedes solicitar un diagnóstico estratégico. Sin compromiso, sin precio aún, solo para entender tu posición real. La semana que viene seguimos el tema confidencialidad, porque el día que tu sector sepa que estás vendiendo, tu empresa empezará a valer menos. Hasta entonces.